bendiga. Una buena noche para todos. Qué bueno saludarlos en el nombre de Jesús. A todos los que están acá, también a los que van a ver la grabación del mensaje horas después o días después. Un saludo especial para todos. Vamos a leer la palabra de Dios aprovechando que estamos en pie en Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Un agradecimiento para las damas Dorcas que me extendieron la invitación para predicar en esta noche. Gracias al Señor que nos da esta oportunidad y esta bendición de poder servirle. Y precisamente el tema de esta noche es el servicio. Así que vamos a aprender algunas cosas interesantes acerca del servicio, y para eso quiero que leamos Nehemías capítulo 6, versículos 2, 3 y 4. Vamos a leer estos versículos. La historia de Nehemías es conocida por los que servimos al Señor, y dice entonces de la siguiente manera: Nehemías capítulo 6, versículos 2, 3 y 4. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Y lo que respondió Nehemías fue: yo hago una gran obra. Repita eso conmigo: yo hago una gran obra. Hacemos una gran obra. Ya hemos orado, así que vamos a estar cómodos, por favor, y vamos a meditar unos minutos entonces en la palabra de Dios. Yo hago una gran obra. Bueno, cada que empieza un año en la iglesia hay como expectativa por lo que son los nombramientos, por quién va a estar dirigiendo un grupo, quién va a servir al Señor. Pero es importante que todos entendamos, y yo creo que lo entendemos. El pastor ha estado predicando desde hace mucho tiempo acerca del servicio, lo que es servir a Dios, porque Dios tiene una intención con cada uno de nosotros, y es que aprendamos a servirle. Servir a Dios no se hace aquí estando en el púlpito solamente o viniendo a la iglesia a todos los cultos. Servir a Dios no se hace siempre en un campo visible o donde te reconozcan. El servicio a Dios está incluso en los detalles más pequeños de la vida y fuera y lejos de la iglesia. Muchas veces me he puesto a pensar, si en algún momento uno pudiera salir del país y fuera a un lugar donde no encuentre una iglesia cercana, entonces uno deja de ser creyente o uno deja de servir a Dios. Las cosas no son así. El evangelio trasciende fronteras, trasciende ideologías, trasciende espacios, trasciende lo que sea, y usted, donde esté, puede tener allí comunión con Dios y le puede servir. Entonces eso lo tenemos que entender todos, hay que tenerlo muy claro. A Dios le podemos servir donde sea y de muchas maneras. Así que el que no ha sido nombrado en algo puede servir a Dios incluso mejor que el que está acá. Y Nehemías lo había entendido muy bien. Y yo quiero empezar diciéndoles que en Génesis nosotros empezamos a ver un Dios magnífico, maravilloso. Un Dios que hizo los cielos y la tierra. Un Dios que con el poder de su palabra, ese verbo que menciona Juan en el capítulo 1, está allí con el poder de su palabra creando cosas. Está allí creando los cielos y la tierra, está separando las aguas del cielo, está creando los astros que van a aparecer en el día y en la noche, está creando los animales que van a habitar el mar, que van a volar por los aires, que van a estar en la tierra. El Señor está haciendo algo con el poder de su palabra, y nosotros empezamos a ver un Dios perfecto, el único Dios perfecto, el que hace obras maravillosas, y empezamos a verlo desde el principio de la palabra. A usted y a mí no nos quedan dudas de quién es Dios, de cómo es, de lo que hace, de lo que
lo que puede hacer, porque Él es sobrenatural y Él es todopoderoso. A usted y a mí no nos quedan dudas de eso. Pero ¿sabe algo? Este Dios que es tan grande, que es todopoderoso, que no necesita nada porque Él es absoluto, Él no necesita que nadie le sirva, Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero ¿sabe qué? Dios tiene algo que es muy bonito y muy especial, y que lo tenemos nosotros desde el principio de la creación, porque Dios nos creó pensando en que nosotros podemos servir. Desde la creación Dios nos diseñó con una capacidad muy linda, muy especial, que es servir. Y cuando Dios pone de su aliento en nosotros, pone de su esencia en nosotros, está poniendo algo que es el servicio. Porque Dios, cuando empezó a crear todas las cosas, lo que estaba haciendo era sirviendo. Y cuando el Señor empieza a crear las cosas con ese diseño que Él ya había pensado y había imaginado, y pone todo en orden, empieza a hacer una creación que es todavía más importante que todas las que ya había hecho. Y si usted se pone a leer en Génesis capítulo 1, usted ve cómo el Señor, con el poder de su palabra, crea las cosas rapidísimo, pero se toma el tiempo para crear al ser humano. Se toma un tiempo para crearnos a usted y a mí. Se toma un tiempo para formarnos, se toma un tiempo para soplar dentro de nosotros y darnos aliento de vida. Se toma el tiempo para diseñarnos de una manera especial, porque somos un tesoro. El ser humano es un tesoro para Dios. Y resulta que desde Génesis capítulo 1, lo voy a invitar para que me acompañe a leer la Biblia. En los versículos 26, 27 y 28, nosotros encontramos que el propósito de Dios con el ser humano es que el ser humano sirva. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Somos creados para servir. Dice que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, que quiere decir administrarla. Y le dice: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor había hecho ya una creación hermosa, había hecho seres vivos para que habitaran en esa creación preciosa que Él había hecho, pero nos delegó al ser humano esa administración y esa responsabilidad de señorear sobre todo lo que Él había creado, y le dio unas pautas al ser humano para que lo hiciera. Y nosotros en Génesis capítulo 2, versículo 15, encontramos que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el Señor allí empieza a darle una delegación, una tarea al ser humano. Incluso dice que Adán empezó a ponerle nombres a los animales, y Adán empezó a servir, porque lo que Dios tenía en mente con nosotros era que fuéramos siervos, pero no porque Dios necesitara que le sirviéramos, sino porque el servicio tiene algo muy especial, hermano y hermana, amigo y amiga, y es que el servicio produce en nosotros como algo placentero. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando uno le puede servir a alguien se siente feliz. El servicio es una de las maneras que tenemos nosotros para ser felices. Cuando uno ama a alguien y le puede servir con algo, uno se siente pleno, se siente feliz. Cuando hay alguien que tiene una necesidad y uno se la puede resolver, uno se siente feliz. Y así es Dios con nosotros. Usted y yo tenemos una cantidad de necesidades, pero Él responde por nosotros. Él es el que tiene en cuenta todo lo que nos sucede a nosotros y nos ayuda a solucionarlo, porque Él también es feliz haciendo eso. El servicio es algo que viene de Dios. El servicio es algo que usted y yo tenemos que tener bien claro, que debemos hacerlo con amor, con gratitud,
con alegría, porque Dios desde que nos diseñó nos hizo con esa capacidad de servir. Qué bueno que es ayudar al otro. Como es de bueno venir a hacer aseo a la iglesia. Como es de bueno poder ayudarle a alguien que de pronto no tiene que comer durante el día. Como es de bueno poder orar por alguien. Como es de bueno hacer tantas cosas por los demás. Si usted se pone a pensar, usted y yo servimos en la casa, servimos en la iglesia, servimos en el trabajo, en donde estudiemos, donde estemos, usted y yo servimos. Porque la vida del ser humano es eso, servir. Por ahí hay una frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Usted y yo tenemos que servir. El servicio es precioso. Y le acabo de mencionar que Dios es absoluto, esa es su naturaleza. Y en Dios está el servicio. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que Dios hace es hacer un sacrificio y vestirlos, les está sirviendo. Y empieza a ayudarlos en todas sus dificultades, les está sirviendo. Por eso usted y yo, tengamos un nombramiento o no, seamos reconocidos en algún lugar o no, sirvamos y hagámoslo con amor. Hay que servir. Fuimos creados para eso. Y el mismo Dios nos da ejemplo. Su naturaleza es de ser un ser absoluto, no necesita nada, Él lo llena todo. ¿Sabe qué es lo antinatural de Dios? Que Él se haya manifestado en carne. Eso es antinatural. Porque Él, dice Filipenses capítulo 2, y empecemos a hablar de que Dios nos da ejemplo de servicio. En Filipenses capítulo 2 nosotros encontramos que Pablo expresa algo que puede ser una poesía, unos razonamientos muy fuertes acerca de lo que es el sentir de Dios y cómo lo manifiesta a través de su manifestación en carne. Porque Filipenses capítulo 2 nos habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo, y en su humillación, versículo 3, dice Pablo: no hagan nada por contienda, por vanagloria, antes bien háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es servicio, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo no puedo pensar que soy superior a ustedes, todos somos iguales. Uno puede tener más estudio que el otro, uno puede tener más dinero que el otro, uno puede tener más experiencia que el otro, más años que el otro, pero todos podemos servirle a cualquiera que lo necesite. Todos somos iguales. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es negación de uno mismo, de dejar su ego a un lado y también ser empático y ponerse en los zapatos del otro y mirar qué necesita para ayudarlo. Y dice este versículo tan conocido, Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús fue ese: negarse a Él mismo, decir: yo tengo toda la gloria, pero voy a manifestarme en carne, una acción antinatural, porque mi naturaleza es diferente, para ir y servir al ser humano. Cristo nos da ejemplo de lo que es el servicio. En nosotros tiene que estar ese sentir, el sentir de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para servir, a veces hay que humillarse. Nos tenemos que olvidar de nosotros, de nuestro bien. A veces nos olvidamos de nuestro bien para hacer bien al otro. Y ese es el sentir de Cristo. El sentir de Cristo es que usted y yo nos hagamos a un lado, que nos olvidemos de nosotros si es necesario para ayudar al prójimo. Ese es el sentir de Cristo. Y a veces nos cuesta mucho. A veces hasta los que somos escogidos para servir en la iglesia nos cuesta entenderlo. A veces lo entiende más el que está ahí en la banca. Y cada uno de nosotros, usted y yo, necesitamos tener el sentir de Cristo.
porque somos llamados cristianos. A usted en su trabajo lo reconocen como cristiano, donde estudia, en su familia. Si es así, usted y yo tenemos que tener el sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo es que sirvamos, porque estamos haciendo una gran obra, como decía Nehemías. Servir a Cristo es hacer una gran obra. El Señor le enseñaba a los discípulos que Él había venido a servir. En Mateo capítulo 20, a partir del versículo 25, encontramos que Jesús les dice, los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Todo cargo público o cualquier cargo, independientemente donde sea una entidad privada o pública, debería ser para servir. El presidente de una empresa lo que debería hacer es servirle a los demás. El presidente de la república lo que debería hacerle es servir a toda una nación, porque para eso nos creó Dios, para que sirvamos. Y servir trae gozo, servir trae alegría, porque nos sentimos útiles en la tierra. ¿Para qué venir a vivir y que nos hagan todo? No, nosotros podemos servir y hacer cosas por los demás, y de esa manera sentirnos felices, útiles. Dios nos creó con propósitos, tenemos que servir. Y aquí el Señor le está diciendo a los discípulos: los gobernantes se enseñorean de los demás, y ustedes lo saben. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor lo tenía claro. Y dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino a servirnos y a dar su vida por nosotros. Nos estaba sirviendo cuando daba su vida por nosotros. Y me encanta leer los evangelios, porque uno ahí encuentra que el Señor no solamente predica, sino que hace. Y eso es lo que más poder tienen las enseñanzas del Señor. Porque usted sigue leyendo los versículos allá adelante, titula: 2 ciegos reciben la vista. Había 2 ciegos afuera de Jericó, y cuando el Señor va pasando empiezan a gritar porque tenían la necesidad de ver, y creían que Dios lo podía hacer. Y cuando el Señor va y se les presenta y les pregunta qué quieren que haga, ellos dicen que reciba la vista. Y dice la palabra que el Señor se compadeció de ellos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. El Señor le está sirviendo al ser humano. El Señor a usted y a mí nos sirve. El Señor a usted y a mí nos da sustento todos los días. El Señor nos ayuda, nos da salud, nos da una vivienda. El Señor nos tiene a nosotros en una posición de beneficio y de bienestar, y Él nos está sirviendo a nosotros. Eso es muy grande. El Señor hace una gran obra con nosotros, y usted y yo debemos hacer una gran obra con Él. Si el Rey del universo nos sirve a nosotros, ¿cómo no servirle nosotros a Él? En la naturaleza de Dios está el servicio. En el corazón de Dios está el servicio, y eso es hermoso de nuestro Dios. Cada día que nosotros nos levantamos, el Señor nos está sirviendo. Es que es maravilloso. Hay que tener gratitud por lo que Él hace. En Juan capítulo 13 el Señor nos muestra la palabra que el Señor sorprendió a los discípulos. Estando allí en la cena, el Señor no perdió el tiempo, porque dice que se ciñe una toalla y empieza a lavar los pies a los discípulos. Y Pedro no se quería dejar. Y el Señor le dice: es necesario que yo haga esto. Y luego Pedro le dice: no, entonces lávame por completo. Y el Señor le dice: ya están limpios por mi palabra. El Señor sirve. Dios manifestado en carne no vino para que le sirvieran. Lo demostró desde el primer día naciendo en un pesebre. Y toda su vida el Señor sirve. Y cuando termina de lavar los pies de los discípulos, dicen: ¿saben lo que les he hecho?
Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Usted y yo tenemos que servir. En la palabra está, hermano y hermana. ¿Y sabe cómo se sirve? No se sirve siendo ególatra, diciendo yo hice tantas cosas. No se sirve sacando pecho y diciendo yo pude con eso. Tampoco se sirve criticando a otro. Ni se sirve de mala gana, me toca ir allá. Me toca hacer esto y aquello. Se sirve, ¿sabe cómo? Salmos capítulo 100 versículo 2. Se sirve con alegría. El servicio se hace con alegría. ¿Sabe por qué con alegría? Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice que hemos recibido un reino inconmovible. El reino de Dios no lo mueve nadie. Y usted y yo hemos recibido ese reino para ser salvos. Y porque hemos recibido ese reino, debemos servir con gratitud y con temor y reverencia a Dios. Y cuando uno sirve con gratitud, sirve con alegría. Usted póngase a pensar en cuántas cosas Dios ha hecho por usted. El pastor decía el 31 de diciembre que no necesitamos solamente ese día para recordar cuántas cosas Dios ha hecho y agradecerle. Uno tiene que ser agradecido todos los días. Todos los días Dios hace algo por nosotros. A veces no lo identificamos por los afanes y las carreras que llevamos, pero todos los días hay cientos y miles de razones para agradecerle a Dios. Y no nos alcanzaría el tiempo para darle gracias por tanto. Y si usted es agradecido, sirva con alegría. ¿Sabe por qué más? Tenemos que darle gracias a Dios. Porque Él nos ha hecho siervos de la justicia. Éramos esclavos del pecado y le servíamos al pecado. Pero ahora no, ahora servimos a Dios porque Él nos ha dado libertad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos que ser agradecidos, somos libres, sirvamos con alegría. Estamos haciendo una gran obra. Hay que servir con alegría. Y hay que servir con fe, con voluntad, con valentía, con disposición, con disponibilidad, con obediencia, con humildad, con integridad. A Dios hay que servirle bien. Cuando leo Isaías capítulo 6, que Dios le hace el llamamiento a Isaías, este pasaje bíblico lo conocemos. Está allí Isaías en el templo, el año en el que había muerto el rey Usías. Isaías tiene una visión impresionante y el Señor le hace un llamamiento, está llamando a servir. Isaías tenía dos opciones, decir que sí o decir que no. El Señor es muy respetuoso con nosotros cuando no queremos servir, aunque en ocasiones el Señor nos insiste para que le sirvamos. En el caso de Isaías, capítulo 6, versículo 6, dice que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo primero que hizo el Señor con Isaías fue limpiarlo, porque el Señor quiere que usted y yo le sirvamos con integridad, en santidad, limpios de pecado. Pero dice, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor está preguntando, ¿y ahora yo a quién envío para que lleve el mensaje al pueblo? ¿Quién irá por mí y quién irá por el pueblo? Yo necesito a alguien que sea el puente, alguien que lleve el mensaje. ¿Quién va por nosotros? Entonces, dice Isaías, respondí yo: heme aquí, envíame a mí. A pesar del susto que tenía, porque había visto una visión impresionante, cuando Isaías tiene una experiencia con Dios y Dios lo limpia, Isaías se pone valiente. Isaías dice: Señor, ¿sabe qué? Con el susto que tengo, con la responsabilidad que esto me va a traer,
yo le digo que sí, Señor, cuente conmigo. Y empieza el Señor a darle las pautas de lo que debía hacer. Y el resto es historia. Usted se pone a leer Isaías y qué profeta. Tremendo. Porque lo que usted y yo tenemos que tener es fe, valentía, voluntad, disposición, disponibilidad. Usted y yo tenemos que ser obedientes, usted y yo tenemos que querer vivir en integridad, y Dios nos ayuda para que todo eso suceda. A veces pensamos que son, qué montón de requisitos. Cuando amamos a Dios, Él se encarga de que todo eso lo cumplamos. En nuestra relación con Dios, Él se encarga de que todo eso suceda. Así que no tengamos miedo cuando Él nos llame. Hay gente que es muy ocupada y dice, yo por eso no le sirvo a Dios. Cuando uno tiene voluntad, saca el tiempo para Dios. Hay gente que está dispuesta pero no está disponible. Hay otros que están disponibles pero no están dispuestos. Cuando uno tiene una agenda apretada, a Él no importa tantas ocupaciones que haya en el mundo. Uno le saca el espacio a Dios y Él se encarga de, con a veces lo poco que uno puede ofrecer, hacer mucho. Porque Él es el que tiene el poder para actuar y Él sabe para qué y por qué nos llama. Y en esta noche Dios nos hace un llamado a todos, hermanos y hermanas. Puede que no te haya llamado el pastor o que no te llame nadie y tú hayas estado esperando eso. Algunos ni lo esperábamos, pero estamos dispuestos a servir. Eso es lo que necesitamos, estar dispuestos. Daniel tenía todo en contra y estuvo dispuesto a servir a Dios. Josué tenía un terreno grandísimo por conquistar y tenía un reto gigante porque había muerto Moisés, un hombre emblemático para el pueblo, y Josué dijo, ¿sabe qué? Hágale, Señor, cuente conmigo. Moisés, cuando tuvo la visión, se asustó y temeroso le decía, no, Señor, yo no soy capaz, escojo uno mejor, es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo, es que esto y aquello. Y Dios le insistió, porque Dios sabía lo que iba a hacer con él, hasta que Moisés dijo, ¿sabe qué? Listo, hágale pues, yo voy. Y Dios lo usó de una manera impresionante. Pero qué bueno que usted y yo fuéramos como unos discípulos, que una vez el Señor caminando por la playa los ve en una barca y los llama y les dice, síganme. Y dice la palabra que dejando las redes, inmediatamente le siguieron, porque hubo confianza. Usted y yo debemos tener fe. Y quiero decirle que servir a Dios es algo especial, porque no solamente nos sentimos bien por esa razón meramente humana de que si le hacemos bien al otro nos sentimos bien, nos sentimos felices, nos sentimos útiles, sino que Dios, dice la palabra, que no olvida lo que nosotros hacemos por Él. El Señor recompensa, el Señor honra al que le sirve. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros no servimos para que el Señor nos bendiga. Lo hacemos por gratitud, pero cómo es de lindo Dios que nos sorprende. Dice que la obra que hacemos para el Señor no es en vano. Y lo vemos cuando le predicamos a alguien y luego está aquí bautizándose. Y lo vemos cuando oramos por alguien y que está en una dificultad y lo vemos luego victorioso. Pero también vemos recompensas grandes en nuestra vida personal. El Señor bendice nuestra salud, nuestra familia, nuestra economía, nos rodea de bendiciones, de favores, cuando le servimos con amor, con gratitud, con alegría. Servir a Dios lo único que trae son beneficios. Aunque usted a veces tenga que hacer un esfuerzo porque no tiene tiempo, aunque usted tenga que hacer un esfuerzo porque la carne se lo quiere llevar al mundo y usted dice, no, yo quiero consagrarme porque también le quiero servir a Dios. Hay que hacer a veces muchos esfuerzos, pero todos valen la pena. Todo vale la pena, por el Señor todo vale la pena. Y eso lo entendió Nehemías. Nehemías recibe una noticia estando en el palacio del rey, lejos de su tierra,
una noticia triste. Y es que la ciudad donde él habitaba, la ciudad que él amaba, la nación que él amaba estaba toda destruida, los muros devastados. Y empieza Nehemías a orar y a reclamarle al Señor y a pedirle favor. Y el Señor le empieza a hacer favores a Nehemías, porque había un hombre allí dispuesto a servir y un hombre sincero. Y dice que la mano benéfica de Dios, lo repite Nehemías varias veces en su libro, estuvo con él. Y Dios empezó a hacerle beneficios y a darle favores. Y empezó a abrirle camino, y un rey por allí le daba materiales, lo que necesitaba, y otros le permitían el paso por donde él no podía caminar. Y empezaron a suceder cosas maravillosas. Y empezó todo como a sumar para la obra que él estaba pensando hacer, que era levantar los muros de una ciudad. Y empezó todo a sumar porque él tenía la voluntad de servir a Dios. Y empieza este hombre a construir estas murallas, y empiezan a venir las dificultades, y empiezan los enemigos a mandar cartas y a decir: si levantan esos muros, vamos a derribarlos, ustedes no van a ser capaces. Pero Nehemías tenía un Dios muy grande, el Dios que usted y yo tenemos. Y Nehemías tenía un propósito en su corazón, y empieza Nehemías a orar, y empieza Nehemías a trabajar, a servir, hasta que pueden levantarse los muros de la ciudad, y ellos ven una obra victoriosa, exitosa. Cuando las cosas las hacemos correctamente para Dios y le servimos bien, vamos a ver el éxito. Usted y yo podemos tener en nuestra mente un propósito, y a veces el de Dios es diferente. Lo que tenemos que hacer es servirle a Dios bien, para que Él haga lo que sabe hacer y lo que Él quiere. Y les quiero terminar con otra historia que está en San Juan capítulo 6. Y esta es súper conocida porque está en todos los evangelios, pero me gusta cómo la cuenta Juan. Me gusta cómo la cuenta Juan, y es la alimentación de los 5,000. Resulta que el Señor había enviado a los discípulos a predicar, y los había mandado de 2 en 2 a las diferentes ciudades a hablar del evangelio. Y cuando ellos regresan, quieren hablar con el Señor. Ya estaban sirviendo. Había una cantidad grande que les servía, y ya estaban escogidos los 12 que también les servían. Y dice que el Señor les pide que se vayan a un lugar desierto donde puedan hablar tranquilamente, porque había mucha gente. Siempre donde el Señor estaba había una cantidad de gente oprimiéndolo, queriendo hablar con Él, queriendo un milagro, siempre querían algo. Y se van, pero la gente los ve y les llega allá una cantidad de gente grandísima. Dice la palabra que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Tenía que ser una cantidad muy grande de gente. Y se sentaron a escuchar al Señor. Y el Señor los vio y dijo: listo, vamos entonces a predicarle a la gente. Y empiezan los siervos, que preocupados por la gente van y le dicen al Señor: Señor, se está haciendo como tarde. Dígale a la gente que se vaya, porque si no, ¿dónde van a dormir? Ya no tienen que comer. Y les dice el Señor: ¿saben qué? Denle ustedes de comer. Y se preocupan los discípulos: y Señor, ¿dónde vamos a comprar comida para tanta gente? Y aunque tuviéramos mucho dinero, nos va a alcanzar para darles. Aunque queremos servirles, no podemos. Pero llega otro siervo por ahí que dice: Señor, vea, encontramos a alguien que tiene 5 panes y 2 peces. Es lo único que tenemos para esta cantidad de gente. ¿Y cómo es el Señor, que cuando uno tiene disposición hace milagros? Allá había unos siervos dispuestos y decían: Señor, no tenemos más, esto es lo que hay, y esta gente tiene hambre, ¿qué hacemos? Y el Señor dijo: ¿sabe qué? Venga eso para acá. Y bendijo
y partió los alimentos y dijo: empiecen a repartir. Y yo no sé qué tenían los discípulos, los siervos en la cabeza, que dijeron: listo, esto es lo que hay, empecemos a repartir. Obedecieron y con fe empezaron a entregar. Y entregue, y entregue, y entregue, y toda la gente comió, y toda la gente se sació, porque ahí había siervos dispuestos a servir al Señor, a actuar para Él, en beneficio de la gente. Cuando uno se dispone a servir, el Señor hace milagros. Cuando uno se dispone a servir, el Señor responde por uno. Cuando uno se dispone a servir, el Señor hace cosas maravillosas en beneficio de los demás. Pero las cosas no se quedan ahí. Hay detalles en la Biblia que son muy, muy especiales. Eran 12 discípulos que empezaron a repartir. Y cuando terminaron todos de comer, dijo el Señor: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué casualidad que sobraron 12 precisamente. Resulta que cuando uno le sirve a Dios, el Señor no solo responde por uno, sino que lo bendice el doble. Y había una cesta, parece que una canasta ahí para cada uno de los discípulos que habían servido, porque el Señor tiene en cuenta cada detalle. Cuando usted y yo hacemos sacrificios por Él, Él nos devuelve unas recompensas grandísimas. A veces no son materiales, a veces son inmateriales, son espirituales. Pero usted en su casa se goza allí arrodillado y empieza a sentir cosas que no había sentido nunca. O usted viene a la iglesia cargado de dificultades y se arrodilla ahí en una banca y el Señor le empieza a dar lo que nada en el mundo le puede dar: su presencia. Y eso sucede cuando usted le sirve a Dios con todo el corazón. No se niegue a servirle a Dios. Si es acá, si es allá, no importa dónde, sirva a Dios con amor, sirva a Dios con alegría, sirva a Dios con pasión, sirva a Dios en integridad, sirva a Dios con gratitud, y Él se encarga de bendecirle la vida. Pero sirva a Dios, hermano y hermana. Usted y yo estamos haciendo una gran obra. Servir a Dios no es cualquier cosa. Usted y yo estamos haciendo una gran obra, como decía Nehemías. Luego de esto, la gente empezó a seguir a Jesús, y el Señor se enojó con la gente y les dijo: ustedes me siguen porque yo les doy comida. Y les dice: ¿saben qué? Es mejor que ustedes trabajen y busquen la comida que no perece, y esa la puedo dar yo, porque yo soy el pan de vida, les dice el Señor. Y en una larga discusión, la gente no entiende y se va enojada. Y el Señor también, quizá impaciente por lo que había sucedido con la gente, luego le dice a los discípulos: esto los ofende, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y les dice: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Quieren irse ustedes también como hicieron todos estos? Le dice a los discípulos de frente: ustedes también se quieren ir, como se fueron todos aquellos a los que yo alimenté. Y allá le responden: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No nos importa lo material, no nos importa lo que sucede allá, no nos importa el milagro que recibieron ellos, nos importa la relación que tenemos contigo, nos importa que tú das una bendición más grande que la material. Hay cosas que no podemos ver, pero que el Señor mete su mano allá y hace cosas gigantes, aunque no las podamos ver. Por eso hay que servirle a Dios. Por eso hay que servir en esta gran obra. Porque lo que hacemos para el Señor no es en vano. Y yo lo invito a que esté de pie. Y en su relación con Dios, usted también sabrá si en algún momento se ha negado para Dios, o si por el contrario hace parte de los que valoran lo que es servirle.
Pero también es bueno que siempre nos cuestionemos cómo le servimos a Él. Porque a veces vienen dificultades a nuestra vida y flaquea nuestra fe. Pero quiero decirle que siempre el Señor está dispuesto a restaurarnos, a darnos poder, a darnos fuerza, a levantarnos para que le sirvamos. Porque servir es algo maravilloso. Está en nuestro ADN humano el servicio, pero qué mejor que hacerlo para Dios. Servir a Dios es una gran bendición. Vamos a orar y pidámosle a Dios que nos ayude a siempre tener presente en nuestra mente y nuestro corazón ardiendo para que le sirvamos como debe ser. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, por lo que hay allí plasmado, Señor. Vemos el servicio desde la primera página hasta la última, Señor Jesús, porque tú eres maravilloso con nosotros, nos amas, nos sirves, Señor Jesús. Te doy gracias por cada bendición que recibimos de tu mano, Señor. Mi Dios, también queremos darte retribución por lo que has hecho por nosotros y queremos hacerlo con amor, con gratitud, Señor, como debe ser. Instrúyenos cada día, Señor Jesús. Te pido que haya un fuego ardiendo en nuestro corazón, una pasión de esas que son inexplicables porque vienen de ti, Señor Jesús, para que te sirvamos, no importa si alguien nos ve o no. Ayúdanos a servirte, Señor Jesús, presencialmente, digitalmente, como sea, Señor, de lejos, de cerca, pero ayúdanos para que podamos servirte, Señor, y que tu obra siga creciendo y que tú sigas cumpliendo tu propósito en la humanidad. Ayúdanos, mi Dios, a entender el servicio y a prepararnos para servirte cada día mejor, como está expresado en tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usa mi vida, Señor.